a mi canal. Si tú eres una personita nueva que no había visitado mi canal, hola, yo soy Karen. Y bueno, en esta ocasión les traigo lo que es un book haul, porque como les dije en el video pasado ya tenía un poquito de libros acumulados. Y como ustedes saben, yo no hago este tipo de videos con el afán de presumirles, sino para que sepan lo que compré recientemente, y si les interesa algún libro lo compren y lo leamos juntos y después lo comentemos y todo este tipo de cositas. Así que bueno, ya no quiero que atrasemos más este video, así que los invito a que se queden ahí, se pongan cómodos y comencemos. Bueno, primero que nada, en el mes de mayo solamente compré 2 libros y de verdad que estos libros yo me enamoré, no sé, estaba demasiado contenta cuando los compré. Porque si ustedes saben, y como ustedes ya siguen mi canal desde hace un tiempo ya, sabrán que yo leo libros en español, porque obviamente es mi lengua natal. Pero quise comenzar como que con este reto de empezar a leer libros en inglés. Y estos libros yo ya los había como que investigado y decía que era muy fácil leerlos en inglés. Bueno, no muy fácil, pero era más fácil que los demás libros, que por ejemplo Harry Potter, porque Harry Potter te trae como que palabras inventadas. Entonces este tipo de libros son como que en un lenguaje común que utiliza la gente a diario, entonces estaría un poquito más fácil. Y la verdad es que no es tan difícil, pero tampoco es muy fácil. Estamos en un punto intermedio. Bueno, estos libros yo los compré en un box set porque me salió más barato a que si los compraba por separado. Aparte que no sé, pero ver el box set me gustó mucho y me llamó muchísimo más la atención. Ay, no puedo ni hablar. Me llamó muchísimo más la atención y estaba más emocionada por comprarlo y leerlos y así. Entonces, no sé, pero me encanta el box set. Bueno, el box set es un box set de Rainbow Rowell. Este box set nos trae lo que es el libro de Fangirl y también nos trae lo que es el libro de Eleanor and Park. Déjenme lo saco. Bueno, el primer libro es este de Eleanor and Park, que yo ya lo empecé a leer y se los dije a ustedes hace un tiempo. Bueno, el libro es muy bonito, es color crema, pero lo que no me gusta es que como que no me gustó mucho la tapa, ¿cómo les diré? La portada, porque está muy delgadita, muy delgadita. No sé cómo se le llama este tipo de tapas, paperback o algo así, no sé, entonces son muy delgaditas y no sé, me estresa un poco. El siguiente libro es este, que es el libro de Fangirl, que también este libro sí, para que vean, no lo he leído, pero también tiene la portada demasiado delgadita. No sé si se deba a que como venían en un box set y era un poquito más económico, las pastas, o sea, eran así de delgaditas, o si así son realmente, la verdad es que no lo sé. Obviamente si lo compras en pastadora pues sí, pero usualmente la pasta normal, no sé si sea esta o sea solamente porque venía en un box. Bueno, el siguiente libro que les voy a mostrar es un libro prestado, pero este libro es como mío ya porque se va a quedar un tiempo aquí, así que no te enojes, hermana, porque se va a quedar aquí hasta diciembre. Entonces... Pues no te lo... Entonces pues no te molestes. Aquí lo estaré enseñando para que todos lo vean. El libro del que yo les hablo es el libro de Persona Normal por Benito Taibo. De este libro yo ya hice reseña, fue el video pasado. Les estaré dejando el link aquí arribita en la i. Y bueno, como les dije en mi video, es un libro que me gustó mucho. Este libro está escrito por Benito Taibo y les voy a leer lo que dice la sinopsis, porque es lo que estaré haciendo en mis book hauls. Si han visto el book haul pasado que hice, que nada más llevo uno, es lo que hice, así que haremos esto un poco rápido. Tenía un par de padres divertidos y jóvenes, llenos de sueños y de planes. Pero a mis 12 años, 5 meses, 3 días y 2 horas y cuarto, aproximadamente, me quedé sin ellos. Desde que el tío Paco se hizo cargo de él, Sebastián ha vivido aventuras increíbles. Tuvo un encuentro inesperado con un enorme felino. Conoció a uno de los últimos vampiros que viven en el DF. Frente a su casa vio a un mítico personaje saltar de la góndola en la que viajaba para rescatar a una joven de una inundación. Consiguió un mapa estelar para un pobre extraterrestre perdido en la Tierra. Sobrevivió al embate de un enorme monstruo marino. Peleó al lado de los Sioux para defender su territorio de los colonizadores. ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Acaso no es una persona normal? Bueno, la verdad es que la sinopsis llama mucho la atención y la verdad es que este libro me gustó bastante. Yo se los he dicho y se los dije en el video pasado, se los recomiendo mucho, así que bueno, pasemos al siguiente libro. El siguiente libro es el libro de Magnus Chase y los dioses de Asgard. Este libro también me lo prestó mi hermana, pero es como si ya me lo quedara, algo así. Bueno, este libro, como les dije en mi reseña, que también se la estaré dejando por aquí en la i, me gustó bastante porque, si ustedes saben, yo amo lo que escribe Rick Riordan, lo amo. Entonces este libro me gustó bastante y sobre todo me gusta porque el color del libro, o sea, cómo combinaron estos colores, no sé, pero me encanta. Entonces bueno,
este libro sí me gusta mucho. Les voy a leer lo que dice la sinopsis igual. Los dioses vikingos han despertado. Magnus Chase tiene en sus manos el secreto que puede detener el fin del mundo. Pero ese mismo secreto también puede destruirlo. Los mitos vikingos son reales. Los dioses de Asgard están preparándose para la guerra. Trolls, gigantes y criaturas horrendas se entrenan para el Ragnarok, el fin del mundo. Magnus tendrá que viajar por los 9 mundos en busca de la única arma que puede detener el Ragnarok. Una espada legendaria perdida hace miles de años, y en el camino tendrá que tomar la más difícil de las decisiones, porque a veces para salvarse es necesario morir. Bueno, si ustedes vieron ya mi reseña acerca de este libro, sabrán que Magnus habla muchísimo acerca de la muerte en este libro, muchísimo, y este libro tiene mucha muerte en un sentido algo cómico. Entonces sí, este libro la verdad es que me gustó bastante. Y si ustedes escucharon, se menciona a los dioses de Asgard, que si ustedes son fan de los cómics y eso de los superhéroes, de Marvel y todo ese tipo de cosas, escucharon Asgard y bueno, pues en este libro sale lo que es Thor, lo que sale Odín, lo que es Odín, disculpen, lo que es Loki y otros dioses vikingos o dioses, bueno, esos son más que nada los dioses de Asgard. Bueno, otros dioses por ahí que se anexan, que también son dioses vikingos y todo esto. Entonces aquí se habla acerca del Ragnarok, que también, si ustedes saben, es la próxima película que va a salir de Thor. No sé exactamente en qué año, no sé si en este o en el otro. Estoy algo confundida con eso. Pero pues tiene mucho que ver con este tipo de dioses, habla de los 9 mundos y todo este tipo de cosas. Y la verdad es que a mí este libro me gustó mucho. Es algo diferente a la mitología griega, pero aún así me gustó bastante. Magnus tiene un sentido un poco particular del humor, entonces me gusta mucho este libro. Así que yo también se los recomiendo por si ustedes gustan leerlo. Bueno, del siguiente libro yo lo que amo son sus portadas. Bueno, de toda la saga de estos libros, amo sus portadas, me encantan sus portadas, ya se los dije. Y con este libro ya llevo el 4.º libro de la saga y me falta solamente uno. Y bueno, el libro que yo compré en el mes de julio fue el libro de La Heredera por Kiera Cass. La verdad es que yo amo estas portadas, se los he dicho a ustedes, las amo, las amo, las amo. Es que no hay portadas más hermosas, yo siento, la verdad es que yo las amo. Y de este libro no les voy a leer la sinopsis porque es el 4.º libro de una saga, entonces les spoilearía los 3 primeros libros. Entonces no queremos eso si ustedes no han leído ninguno de los libros de la selección. Pero como ya les he dicho, la selección es un concurso en donde participan 35 chicas para ganarse el amor del príncipe Maxon. Y estas chicas son plebeyas, son todas del pueblo, entonces es una competición algo feroz porque es una competición de chicas, pero con tiaras y zapatillas y vestidos pomposos. Entonces la verdad es que estos libros a mí me gustaron bastante, pero sobre todo amo sus portadas. Bueno, el siguiente libro que compré en el mes de julio y es un libro que estoy leyendo actualmente y es un libro que quería hace bastante tiempo y dije por fin lo conseguí. Entonces este libro me gusta muchísimo, es el libro de Cazadores de Sombras, los orígenes, Ángel Mecánico, y como verán por ahí lo estoy leyendo actualmente, apenas lo empecé y me está gustando. Me encantan los libros de Cazadores de Sombras, me gustan muchísimo. Obviamente Cazadores de Sombras nunca le ganará a mi Harry Potter, pero me gustan bastante. Y pues si ustedes saben, esta es la precuela de la saga principal de Cazadores de Sombras, Los Instrumentos Mortales. Esta es una precuela y la precuela tiene como que más puntos positivos que la original, según lo que he escuchado. Según esta saga es muchísimo mejor que la primera, o sea que la que es la principal. Así que bueno, les estaré leyendo la sinopsis. Tessa Grey está dispuesta a encontrar a su hermano. Para ello se dirige a Londres, donde será raptada por una organización secreta llamada el Club Pandemonium y rescatada por los Cazadores de Sombras. Pronto Tessa verá su corazón dividido entre Jem, cuya frágil belleza oculta un oscuro secreto, y Will, cuya hiriente ironía y cambios de humor constantes la mantienen a distancia, mientras los tres intentan salvar el mundo. La magia es peligrosa, pero el amor lo es todavía más. Bueno, este libro es un libro de época, o sea, ustedes se imaginan, si han leído los libros de Cazadores de Sombras, o sea, todo ese tipo de peleas y luchas, se lo imaginan, por ejemplo, a los chavos con trajes peleando, no sé, la verdad es que todavía no llevo mucho de este libro, entonces todavía como que no me hago una idea. Y como les dije, he escuchado muy buenas reseñas acerca de este libro y la verdad es que es más que nada por eso que me llamó la atención. Apenas estoy empezando, como les digo, no llevo mucho. Así que bueno, si ustedes ya han leído este libro, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué piensen, si les gustó, si no les gustó y todo este tipo de cosas. Bueno, ya solo nos quedan 2 libros. El siguiente libro que yo les voy a enseñar es un libro ya clásico que de verdad hace muchísimo tiempo le tenía bastantes ganas, pero no había encontrado como que una edición que me gustara. O sea, que no sea ni muy gordita ni muy delgada, porque estos libros están muy gordos, bueno, eso creo. Y este libro me llamó muchísimo la atención y de hecho me sorprendió bastante, ahorita les diré por qué.
Bueno, el siguiente libro que yo compré en el mes de julio fue el libro de La Ilíada por Homero. Este libro es un libro clásico y como ya he leído los libros de Rick Riordan, me llamó muchísimo más la mitología griega. Y este libro, al igual que La Odisea, me llaman bastante la atención. La Odisea no la encontré, pero este sí. Y la verdad es que me llamó mucho la atención y está gordito. Y si ustedes pueden notar, este es un libro de pasta dura. Miren, suena. Ok, este libro es un libro de pasta dura y la verdad es que a mí me encantó. Y de hecho es una edición por aniversario de la editorial Edimat. Ellos sacaron una serie de libros clásicos de estos en pasta dura así. Y a un precio súper económico. Este libro me costó 70 pesos mexicanos, que viene siendo lo que son como 3 dólares con 50 centavos más o menos. O sea, es la mitad. Entonces sí, este libro me llamó muchísimo la atención y me encantó porque ¿quién va a conseguir un libro clásico con pasta dura en 70 pesos mexicanos? Este libro la verdad fue una ganga y yo me sentí súper feliz. Este libro, por cierto, para referencia, yo lo compré en Walmart. Si a ustedes les interesa, creo que, bueno, al menos en mi ciudad todavía está, no sé si en la suya está en algún Walmart todavía, pero está la colección de libros clásicos en pasta dura. Están también los libros de, déjenme ver, aquí atrás trae una lista de El Profeta, de Khalil Gibran, El Lazarillo de Tormes, con otro, El Anticristo, Romeo y Julieta, El Fantasma de Canterville, Hamlet, Las Aventuras de Sherlock Holmes, Alicia en el País de las Maravillas, Frankenstein, La Odisea, Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas, que si han leído Crepúsculo sabrán que era el libro que Bella nunca dejaba de leer. Drácula y todo este tipo de libros clásicos están igual en tapa dura. Yo lo compré en Walmart, les digo, pero venía en lo que es la sección de Gandhi. Entonces no sé si tengan un Gandhi cerca, a lo mejor también está esta colección al mismo precio. Así que bueno, este fue el siguiente libro que yo compré. Bueno, el último libro que yo compré en el mes de julio fue el libro de No soy un serial killer, de Dan Wells. Si ustedes siguen a esto que es la comunidad de BookTube, este libro es un libro que ha estado últimamente hecho furor. Este y el que le sigue, que se llama No soy un señor monstruo. La verdad es que este libro me llamó bastante la atención. Yo no tiendo a leer este tipo de libros, pero no sé por qué me llamó muchísimo la atención. Y dije, ok, voy a comprarlo. Y luego no tenía un precio muy caro. Aparte es un libro muy cortito, si lo pueden ver ahí. Realmente la letra no sé de qué tamaño esté porque no lo he abierto. No sé si lo notan, pero todavía trae el plástico por aquí. No lo he querido abrir todavía porque no lo voy a leer todavía. Entonces así se conserva un poquito más. La verdad es que este libro, les digo, ha estado últimamente en la comunidad de BookTube, en español sobre todo, hecho furor. Hay mucha gente que lo recomienda y no es un tipo de libro que yo tiendo a leer, pero no sé por qué, pero me llamó bastante la atención. Así que les voy a leer lo que dice atrás. ¿Qué pasa cuando tu monstruo interno toma el control? Para John Cleaver, los cadáveres son cosa de todos los días. Es más, le gustan. Los muertos no necesitan esa empatía que él es incapaz de sentir. Pero eso no es todo. Además, está obsesionado con los asesinos seriales. Así que, por su bien y por la seguridad de las personas que lo rodean, su vida se rige por reglas que él mismo se impone. Tal vez así puede evitar que su monstruo interno salga a la luz. Sin embargo, cuando comienzan a aparecer cuerpos desgarrados, John es el único que sabe que hay alguien o algo extraño detrás de esas muertes. Ahora tendrá que enfrentar un peligro que no puede controlar y que pone en riesgo a todas las personas que quiere. Bueno, la sinopsis es interesante y si se dan cuenta, a John Cleaver le llaman muchísimo la atención los asesinos seriales. Y según lo que he escuchado es que este libro es muy bueno. También te hace como que pensar internamente acerca de tu yo interno o algo así. No sé, me ha llamado bastante la atención. Así que bueno, si ustedes ya lo leyeron, me gustaría que me dejen en los comentarios y me digan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, pasemos a lo que es la despedida. Bueno, espero que este video les haya gustado. Como siempre los invito a que si este video les gustó, me regalen un like, compartan este video y se suscriban a mi canal aquí abajito. Ya saben, a mí la verdad me hace demasiado feliz cuando ustedes le dan clic a ese botoncito que dice suscribirse. De verdad me hace muy feliz. Así podemos platicar un poquito más acerca de libros. Igual los invito a que abran su cuenta en Big. Ya les he dicho, Big es la mejor red social para lectores que pueden haber. Les estaré dejando como siempre el link en la cajita de descripción. Les invito a que me sigan por mis redes sociales. Tengo Twitter, Facebook, Instagram, Lectorati, Goodreads y Big. Y bueno, ya sin más que decir, nos vemos el próximo martes con un videito nuevo. Bye.